Estimados amigos, nos encontramos con el doctor Wilfredo Méndez. Él es el director ejecutivo de CIPRODE. Abogado, ha iniciado un año violento de masacres. Mira, hay un momento determinado que en seguridad le llamamos el pico más alto, donde es insostenible una campaña para poder ocultar la verdad. En este momento ya es desproporcionado los niveles de cinismo con el que el gobierno de Honduras ha tratado el tema de seguridad. Es decir, se ha mentido, se ha engañado, se ha distorsionado la verdad y además se ha hecho uso incluso de centros de investigación para que la verdad no se conozca y tergiversarla. Por lo tanto, se ha dicho que han bajado los niveles de inseguridad, que ya los niveles de violencia y de asesinatos en el país no lo son, cuando la realidad es distinta. Nosotros hemos mencionado que la realidad en la calle, en el barrio, en la colonia, sigue siendo la misma. Si bien es cierto, se han dado golpes certeros en contra de la narcoactividad, pero esto ha sido por acciones estadounidenses y no por acciones hondureñas, porque aquí los criminales están sobre la ley, sobre la que no están es sobre la estadounidense. Y ahora que hemos tenido estas muertes múltiples, masacres, iniciando el año, es la constancia de lo que nosotros hemos señalado y criticado durante todo este tiempo que se ha implementado estas acciones para combatir la inseguridad en el país. ¿Qué está fallando? Porque se anuncia constantemente de recursos financieros, de asistencia técnica, incremento de personal que se supone que está mejor capacitado. Lo que ha fallado, don Carlos, es que sencillamente no existe a lo interno del país un sistema de justicia que opere, y lo que pasa es que se impone la impunidad y la estructura criminal al más alto nivel, pero también en los bajos estratos, se sigue manteniendo. Es decir, la estructura del crimen organizado gobierna a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional, en colusión, claro, con el sistema de justicia, fiscales, jueces, militares y policías. Como esa estructura criminal está distribuida de esta forma, entonces cualquier acción que ellos quieran desarrollar para combatir el crimen y la violencia, lo van a hacer incluso en función de componentes entre estas estructuras criminales. Es como cuando opera en un barrio, en una colonia o en un país una estructura criminal que se pelea territorio o se pelea actividad criminal. Y en ese sentido es lo que hemos tenido en el país, un reacomodo de fuerzas nada más de corrupción y de impunidad en el país. Por lo tanto, la muerte y la zozobra es lo que la constante que el pueblo hondureño vive. Por eso incluso grandes empresarios han tenido que tener un aislamiento para ellos mismos, en razón de que si avanzan más tendrán que transar con la corrupción o con el crimen organizado. Es decir, nadie está exento del crimen y la violencia en el país, y por eso entonces tenemos esos niveles de bloqueo en el proceso de avance del desarrollo de la nación. A estos resultados actuales, ¿cómo miden, en este caso, CIPRODE, que vamos a estar al final de año, cuando las autoridades presentan estadísticas que sí, a veces se cree que han disminuido? Mire, incluso uno que su trabajo es estar constante con el tema de la medición de cifras, de saber si también las percepciones se bajan, porque ese es otro elemento que uno también mide. No solo mide el objetivo, es decir, si a alguien lo asesinaron o a alguien le metieron un puñal, también mide los miedos y los temores. Y uno a veces queda confundido, sobre todo en el análisis objetivo, porque ahí las cifras es un juego. ¿Cómo hacemos nosotros? Fíjense que tenemos un grave problema, porque para hacer mediciones nacionales tenemos la dificultad. ¿Qué es lo que hacemos? Hacer análisis sectorial, es decir, tomamos el informe que, por ejemplo, Casa Alianza hace sobre juventud y lo analizamos. Tomamos el informe que hacen los movimientos de mujeres y lo analizamos. De la comunidad LGTBI y lo analizamos y lo contraponemos con la información que el Estado da, y lógicamente no coincide. Y en este caso, la proyección que se puede tener es muy difícil a cuántos días del año en este momento, unos cuantos días del año, pero la proyección, si continúa en este sentido, tendremos que la inseguridad en el país, estaremos nosotros en un 65 muertos por cada 100.000 habitantes, y esa podría ser la tendencia, con datos conservadores, porque los elementos de inseguridad es otro elemento que no se mide. Es decir, aquí solo medimos muertos, pero no medimos cuántas personas van al hospital producto de una herida por un asalto o un disparo. Ese es un elemento que podemos decir que se mantendrá en la misma cifra de los niveles de violencia en el país, por la forma en que está controlado este país. Pero si se aumentan policías, se está depurando estos órganos. Bueno, cuando estos procesos se dan a lo interno
de que supuestamente se están depurando y que hay un presupuesto alto, eso le indica que el costo-beneficio es completamente desproporcional, que el costo-beneficio en razón de la población hondureña es un nivel de sacrificio mayor, porque se sacrifica dinero para salud, dinero para educación, que se le manda a las Fuerzas Armadas, que se le manda a seguridad, y al final lo que hace usted es alimentar una entidad corrupta, que al final no le da ningún beneficio, mientras la gente más joven no tiene un trabajo, mientras los salarios son deplorables, mientras la gente se muere en los hospitales. Pero bajo este esquema es como opera este gobierno, priorizando la estructura armada que lo mantiene en el poder sin importarle cuánta gente muere en el camino. Usted mencionaba los componentes últimos del desempleo, de la inseguridad, el desplazamiento por la violencia, de la falta de salud. Esto lo ligamos con la caravana que sale en las próximas horas. No hay duda que el fracaso que este gobierno mantiene en los temas de seguridad, pero en los temas de calidad de vida, son los factores expulsores. Juan Orlando, como ha dicho un empresario, es un gerente que le ha salido mal a Estados Unidos. Y en la cara misma de Donald Trump ha explotado este desplazamiento forzado por la violencia que se convierte en migración. En la cara del propio presidente estadounidense ha explotado el hecho de que un país dirigido como narcoestado es el que propicia prácticamente y el que expulsa a su propia. El punto es la desesperación de la gente para irse de este país, que prefiere morirse en el camino, pero buscando una mejor condición de vida, a morirse en este país sin esperanza alguna. ¿Cuál es la asistencia o la situación que conocen ustedes en este momento como defensores de derechos humanos para estos compatriotas que van a desplazarse? Mire, hemos tenido visitas del comisionado, que es el comisionado oficial de los derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de México. Hemos estado en relación constante de comunicación con organismos humanitarios y de derechos humanos de Guatemala, así como también de Estados Unidos. Y en ese sentido la preocupación es altísima alrededor de la caravana que pueda salir en razón de la represión desproporcionada que pueda generar este gobierno producto de la presión del gobierno estadounidense. Aquí estamos realmente en una lucha entre los descalzos, entre los miserables que quieren buscar una mejor condición de vida, y la brutalidad militar, desalmada, policial de este gobierno para evitar que la gente dé pasos hacia la búsqueda de una condición de vida mejor, y además huyendo de las acciones que este gobierno emprende. Pero lo que nosotros tenemos ahora en acciones de coordinación es la atención humanitaria, y por lo menos pidiendo mínimo respeto por parte de este Estado, ya que no hace nada por la población hondureña, que por lo menos les respete. De lo que sí estamos claros es que desde el día de ayer se han movido no solo grupos humanitarios, nuestros equipos humanitarios se están desplazando hoy, sino que también prensa nacional e internacional, producto de la preocupación y de la atención que esta caravana merece. Pero el otro elemento importante que no podemos soslayar es la solidaridad internacional frente a un país que sufre las consecuencias de un narcoestado y de un grupo criminal que lo dirige a nivel del sistema de justicia mismo. Estados Unidos ha manifestado que sostendrá su posición de cero entrada y que son un riesgo para su seguridad, pero también anuncia de que invierte miles de millones para que se viva bien. Un elemento importante para poder opinar sobre Estados Unidos es que las posiciones en Estados Unidos no son homogéneas. El propio Donald Trump ahora tiene cerrado el poder ejecutivo, la administración de Estados Unidos, que ya tiene más de 20 días, y eso genera un problema gravísimo internamente, porque sencillamente el Congreso de la República de Estados Unidos no le está aprobando el presupuesto para levantar el muro, puesto que el Congreso de la República, en su mayoría controlado por demócratas, establecen claramente nuestra opinión, o por lo menos coincidimos en opinión, que es esta administración quien mantiene a este gobierno corrupto, a este gobierno vinculado al narcotráfico, y en consecuencia esa desigualdad de opiniones en razón de las políticas estadounidenses mantienen al propio Estados Unidos en precariedad. Pero una cosa sí es cierta, lo dicho por Donald Trump en relación a que se envían montones de dineros, de dólares en este país, que terminan robándoselo o que terminan prácticamente usando ese dinero de Estados Unidos para desarrollar alguna acción humanitaria o de aparente fortalecimiento institucional, mientras el dinero del Estado hondureño que debería estar desarrollando la función de cuál toman el dinero de Estados Unidos, ellos se lo están robando. Entonces, en ese sentido, es correcto. Desde su propia campaña presidencial, Donald Trump dijo que la migración forzada se debía a gobiernos corruptos e incompetentes como el actual.
Doctor Méndez, le agradezco por su tiempo y concluyo, ¿cuál es la ayuda humanitaria que le prestarán a los migrantes? Bueno, primero nosotros como somos un organismo de derechos humanos, toda nuestra accionar va en razón de poder articular el mayor cantidad de esfuerzos que podamos con los organismos de derechos humanos de Guatemala y de México. A nivel estatal, por suerte, existe una respuesta, cosa que no existe en Honduras, del Procurador de Guatemala y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Ellos afortunadamente pueden mover ayuda humanitaria para estas zonas de tránsito en el caso que se den. Y en el caso hondureño, la responsabilidad primaria que tenemos es estar brindando informes constantes a nuestros aliados para que vayan obteniendo el respaldo los migrantes en la medida que vayan caminando, y a lo interno procurar con toda la medida posible que no tengan niveles de agresión, aunque usted sabe que este gobierno sanguinario no respeta ni los derechos humanos ni respeta a las personas caminantes, aunque éstas sean ancianas, personas en silla de rueda o niños y niñas. Esperamos nosotros que por lo menos se les trate humanamente y que no haya una acción de brutalidad, y agradecer, don Carlos, porque usted miró muy bien en la caravana anterior la solidaridad del pueblo hondureño.